Bueno, es una bendición estar una vez más aquí y estoy contento por seguirle el rollo a mi pastor, porque cuando tomamos el reto de irnos a Guadalajara, yo le externé a él mi deseo de irme a España. Estoy hablando del 2004, estamos en la conferencia de Prescott, 2004, y me dijo: necesito un hombre en Guadalajara. Como yo me había ofrecido para ir a otro país, y él me cambia la pichada ahí y me dice: sí, pero lo necesito en Guadalajara. Ni modo de decirle no, si yo mismo me estoy poniendo de pechito ahí. Y pues bueno, le seguí el rollo y Dios me bendijo en Guadalajara. Fue una bendición haber estado en Agua Prieta por más de 8 años, luego tomar ese reto fue una bendición. Pero en mí quedaba el deseo de irme a España, y cuando cumplieron los 2 años fui y le dije: quiero irme a España, y me dijo: está bien, pero después. Volví a insistir, llegó el día en que me dijo: no quiero que me hable de España, quiero que se quede allí. Está bien. Ya no le volví a decir nada, pero el deseo seguía. Y me acuerdo que en septiembre del 2011 fui a recogerlo al aeropuerto, a llevarlo a Tepic, y en el camino yo sentí que me estaba probando, porque me dijo: ¿todavía que existe su deseo de ir a España? Sí, le digo, no se puede quitar. Pues me dice: búsquese un líder, busque a alguien que lo apoye y que lo mande. Me quedó. No me cuadró lo que me estaba diciendo. Y le dije: mire, quiero ir a España, deseo ir a España, pero quiero ir bajo su ministerio, y si no es así, no me muevo de Guadalajara para nada. Así que me importa mucho el deseo, mi visión, mi anhelo, pero quiero ir bajo su bendición. Si no es así, no me muevo de Guadalajara. Y pude entender que no solamente Dios me estaba probando, pero Él me estaba probando dónde estaba mi corazón. Y doy gracias a Dios por mi pastor, porque ha sido una bendición todos estos años. Y yo quiero animarte para que tengas en tu corazón sano siempre hacia el pastor. ¿Estás conmigo? Te va a bendecir mucho y es una bendición seguirle el rollo. Gloria al Señor. En sus palabras, solo tomo sus palabras. Aleluya. Bueno, comenzamos esta conferencia, la gran omisión. Y quiero predicarte un sermón porque me puse a pensar qué es lo que causa que hombres no lleven adelante la gran comisión, sino que de alguna manera se entregan a la omisión. Leyendo el diccionario: abstención de hacer o decir algo, falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo necesario o conveniente, descuido del que está encargado de un asunto. Esto es lo que es omisión. Pero mi pregunta es: ¿qué lleva a los hombres a entrar en ese pecado de omisión? ¿Qué lleva a los hombres a dejar de hacer cosas, a descuidar las cosas? Y yo quiero predicarte en esta tarde de 1 de Samuel capítulo 22, versículo 20 al 23, acerca de uno de los problemas más delicados que existe en el alma humana, y es la amargura y la venganza. La amargura y la venganza son causa de que caigamos en el pecado de omisión y descuidemos y nos distraigamos y perdamos el rumbo en lo que estamos involucrados. Y comencemos a ser negligentes, olvidadizos, descuidados, porque son sinónimos de omisión, acerca de nuestro llamado y acerca de lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Y yo quiero predicarte en esta tarde de amargura y venganza. Dice 1 de Samuel 22, versículo 20: pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás
a salvo. Ayúdame a orar. Dios, te ruego que bendigas esta palabra. Oro, Dios, que obres milagros, y oro, Dios, que prepares nuestros corazones para una semana gloriosa, y bendice cada corazón y bendice tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Quiero leerte estas palabras, este artículo, amén, acerca de un parásito o de un bicho, amén, que hace un problema. Escúchalo. Se trata acerca de la picadura mortal de la chinche besucona. Me llamó mucho la atención esta historia. Dice, si notas un inofensivo piquete en tu piel, mejor no lo rasques porque podría tratarse de un piquete de chinche besucona, el cual podría no solo afectar tu calidad de vida, sino ser mortal. De acuerdo con la OMS, en México existen aproximadamente 1 millón de personas infectadas, alrededor de 30 millones más en riesgo de contraerla. Un científico llamado Carlos Madrigal y persona responsable, amén, del programa especial en México, advierte: la chinche besucona pica y defeca, y en sus deposiciones está el parásito como tal. Las personas sienten la picazón, se rascan y abren el tejido de piel, lo cual es la entrada indirecta del parásito. Una de las fases finales de la enfermedad es cuando el parásito entra al organismo y puede mantenerse muchos años, pero tiene predilección por ciertos órganos como son el corazón y el estómago. Lo que se sabe es que si esta chinche te pica, hay un proceso de 15 a 30 años cuando se viene la fase aguda y se vuelve una fase crónica y da manifestaciones en el corazón, en el sistema nervioso y en el intestino. Principalmente el 30% de los pacientes que fueron picados pueden desarrollar insuficiencia cardíaca y mueren por arritmias. Uno de los obstáculos para su pronta atención de la enfermedad es que en su fase aguda, cuantos más parásitos circulan por la sangre, en la mayoría de los casos, los síntomas son imperceptibles y poco específicos. Cuando yo estaba leyendo este artículo, me trajo simplemente un entendimiento de lo que es el poder de la amargura y la venganza. Yo quiero predicarte en esta tarde porque este artículo dice, si notas un inofensivo piquete, algo puede estar pasando, inofensivo. Y tiene que ver mucho cómo tratamos los conflictos, cómo a veces subestimamos o cambiamos las cosas por algo que pensamos es inofensivo. La chinche dice pica y defeca. Lo mismo que hace el diablo con las ofensas. Amén. Pica y defeca su veneno o su maldad en nuestro corazón. Y cuando dice el artículo, se siente la comezón, al rascarse se abre la piel y entra el parásito. Y me llama la atención que tiene su predilección en el corazón. El corazón, hablando espiritualmente, es donde damos las respuestas emocionales, es donde está nuestra voluntad y la entregamos a las cosas que estamos viviendo. Su predilección es otro órgano, es el estómago. Y me llama mucho la atención cómo a veces en las ofensas o en el tiempo respondemos de una manera visceral. Responder visceralmente es cuando tú respondes con tu barriga, con tu estómago. Alguien te ofende y sientes el piquete y ¡pum! Respondes. Con ira, con enojo, respondes a la ofensa, respondes al agravio de una manera visceral. Tus respuestas tienen que ver con un carácter explosivo. Tu respuesta tiene que ver con un carácter iracundo. ¡Pah! Respondes. Y puede ser inofensivo, pero la chinche besucona tiene predilección por estos órganos. El tiempo, me llamó la atención, es un periodo largo, 15 a 30 años para manifestar su efecto. Y lo que veo es que
Hace muchos años, 1987, lo tengo bien presente porque me marcó. Pastor Joe Campbell predicó un sermón que se llamó "El diablo no tiene prisa". Y el tiempo es crucial, porque este parásito, una vez que entra, es como una lotería. Te puede tocar cuando menos piensas. ¿Estás conmigo? ¿A dónde quiero dirigirte? A que guardemos nuestro corazón. La picadura mortal de la amargura. Quiero hablarte de eso en primer lugar. La picadura mortal de la amargura. Porque para todo hay un inicio. Nada sucede porque sí. Proverbios en el capítulo 26, versículo 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Es decir, siempre hay una causa, siempre hay una razón. Hay algo, amén, que detonó, que inició aquello. Como esto, amén, en este artículo, el parásito entra en el torrente sanguíneo por la picadura de este bicho. Así la maldición entró. Quise leerte la escritura de 1 Samuel 22, porque aquí me encuentro con un hombre llamado Abiatar. Abiatar está sufriendo el dolor. Su padre, su familia ha sido injustamente asesinada por Saúl. Todos sus amigos, todos los sacerdotes, porque fueron sacrificados por Saúl, han experimentado, amén, la muerte, y Abiatar fue el que escapó. En 1 Samuel 22, versículo 16 dice: el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Versículo 18: entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Y solo Abiatar escapa. Solo Abiatar es librado, no lo sé por qué, pero él viene aquí en nuestra escritura a David. Dice el versículo 20: uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y el versículo 22 al 23 dice que David confiesa algo. Y Abiatar escucha a David confesar que fue su culpa. Porque David dice: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él había de hacerlo saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Abiatar escucha estas palabras. Y este es el momento, la picadura de la chinche, la picadura de la amargura y la venganza. Porque en apariencia todo continuó normal. En apariencia, Abiatar continuó por más de 3 décadas al lado de David. Estuvo con David en toda la persecución, en todas las huidas y escapes de David. Estuvo cuando fue coronado rey. Estuvo, amén, en cada situación. Abiatar fluyó con David mucho tiempo, más de 3 décadas, esperando la oportunidad. Ese es el problema cuando no hacemos o no tenemos una respuesta correcta hacia las ofensas. El tiempo que sea necesario se va a manifestar. Aleluya. Porque aquí Abiatar revela que por más de 3 décadas estuvo alimentando la amargura, el dolor. Aparentemente lo dejó ahí estacionado en el baúl de los olvidos, pero nada. Por eso el consejo que nos da Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 15, donde nos anima y nos reta y nos dice de esta manera, Hebreos 12:15:
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Abiatar permitió que una raíz de amargura creciera en su corazón. Nuestra escritura es el momento en que él fue picado por la picadura mortal de la amargura. En un momento te voy a explicar qué es lo que sucede en su vida. Antes quiero hablarte de otro hombre llamado Aitofel. Hemos leído de Aitofel en la escritura. Este hombre era un hombre cercano a David. Dice en Primera de Crónicas, en el capítulo 27, acerca de este hombre llamado Aitofel, versículo 33 de Primera de Crónicas 27, estas palabras de él. También Aitofel era consejero del rey. Es decir, Aitofel tenía un puesto en el gobierno, amén, en el grupo de hombres cercanos a David, muy poderoso. En 2 de Samuel capítulo 16, en el versículo 23, la palabra de Dios nos dice el poder que tenía Aitofel. Y dice allí versículo 23, el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel. Imagínate la influencia, el poder que tiene Aitofel sobre la vida de David, sobre la vida del gobierno de David, sobre la gente que sigue a David. Pero cuando tuvo Aitofel un problema con David, muchos años atrás o años atrás, cuando él fue testigo de cómo David tomó a su nieta Betsabé, porque Betsabé es la nieta de Aitofel, y la tomó, se acostó con ella, la embarazó y después se las ingenió para matar a su marido. Aitofel es uno de los que están allí. Él se da cuenta de todo lo que sucede en el palacio. Él es testigo de lo que está pasando en el palacio. Se da cuenta de lo que David está haciendo. Y aparentemente la Biblia nos dice que no sucedió nada con Aitofel, solo cayó y lo guardó. Pero cuando tú y yo leemos en la escritura lo que sucede al final de Aitofel, su odio, su resentimiento hacia David revelan el grado de daño que tuvo Aitofel en su alma. Esto es lo peligroso de la venganza y la amargura. En 2 de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 12, cuando ya Absalón ha tomado el dominio del reino, David está huyendo. Dice el versículo 15, los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos, versículo 12. Segunda de Samuel 15, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Versículo 31. Dice estas palabras, y dieron aviso a David diciendo, Aitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Un hombre con influencia, con poder al lado, amén, de David, ahora se convierte en un conspirador, ahora se convierte en alguien que se vuelve contra su líder. Es interesante esto. Pero yo quiero que mire las palabras que revelan al parásito comiéndose el alma de Aitofel. Segunda de Samuel 16, versículos 20 y 21, dice estas palabras. Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Escucha, versículo 21. Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa. Todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Por qué este consejo? Porque él estaba allí cuando Natán el profeta le dijo, esto es lo que Dios dice de ti, lo que tú has hecho en secreto, Dios lo va a mostrar en público. Él escuchó
escuchó la reprensión de Natán y él recuerda claramente cada palabra porque él está esperando el momento de su venganza. Y él suelta y da el consejo porque él quiere disfrutar ese momento contra David. Segunda de Samuel 17, versículo 1 y 2. Escucha esto. Entonces Aitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá. Y mataré al rey solo. Él estaba alimentando, soñando el momento en el cual él se iba a desquitar. Iba a matar a David con sus propias manos. La amargura es algo poderoso porque tuerce nuestro enfoque de la vida. Nos infecta de tal manera que nos daña. Ahora quiero que entiendas que esto no es algo que estamos pensando todos los días. Hay circunstancias que van presentándose y es cuestión de tiempo. Puede durar 5 años, 10 años, 20 años, 30 años el manifestarse los efectos de la picadura mortal de la amargura. Por eso no es extraño que gente al paso de los años tome unas decisiones espantosas. Porque están esperando un momento. El tiempo no cura las heridas. En algunos casos las engrandece. Las hace más grandes, más podridas. Esto hizo con Aitofel. Lo hizo con Abiatar. Porque Abiatar se unió también a una rebelión. A la rebelión de otro hijo de David, de Adonías. En Primera de Reyes, en el capítulo 1, versículo 7, dice estas palabras: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Aquí está un sacerdote, aquí está un hombre de Dios, aquí está, amén, el que está sirviendo a David, pero aquellas palabras que David dijo más de 30 años atrás, nunca las olvidó. Y Abiatar recibió el pinchazo, recibió el piquete, y el parásito entró en su torrente sanguíneo. Primera de Reyes 2, versículos 26 y 27, dice también estas palabras: y el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra que había dicho, que Jehová había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Quiero que observes que muchas veces estar en el ministerio no nos libra de esto. Él sirve a Dios, él carga la presencia de Dios, él carga, amén, el arca de Dios, él consulta a Dios, él ministra para Dios, él trae palabra de Dios, él está en la presencia de Dios, él se mueve en la dimensión de Dios. Pero la amargura no respeta nada. La amargura, una vez que entra en el corazón, es cuestión de tiempo. ¿Por qué hombres paran su trabajo con Dios? ¿Por qué hombres se vuelven omisos a la gran comisión? ¿Por qué se vuelven descuidados, negligentes cuando su trabajo está en llevar adelante esto? Porque hay un momento en sus vidas donde ya no pueden con esto. La amargura está haciendo su efecto en sus propias vidas. Y créeme, tú y yo no somos diferentes de Abiatar ni de Aitofel. No somos diferentes. Quedamos vulnerables. La Biblia dice que quedamos vulnerables. Hace muchos años tuve una pareja que simplemente después de 20 años, ella tiene una aventura, abandona a su esposo. Y el argumento que ella usó cuando yo la confronté, o cuando yo hablé con ella tratando de rescatar su matrimonio, dijo: es que todos estos 20 años Él me ha tratado mal, Él ha sido injusto conmigo.
Tengo 20 años aguantando. Ella fue afectada y esperó solo el momento para causar daño. Yo sé que no lo deseaba quizás al principio de su matrimonio, pero cuando no tratas con este tema es cuestión de tiempo. La picadura de la amargura es mortal. ¿Está conmigo? Tú y yo no podemos darnos ese lujo. Tú y yo necesitamos abrir el corazón. Porque hoy más que nunca necesitamos gente sana en su espíritu y en su alma. Necesitamos gente que pueda ser traída delante de Dios. Y quiero hablarte en segundo lugar del consejo y la medicina de Dios en esta tarde. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere ayudarnos y desea sanar a todo quebrantado de corazón. Porque cuando yo hablo de gente, amén, con daño en su corazón y con amargura, no trato de marcar o estigmatizar o simplemente, ¿me entiendes?, satanizar a estas personas. Puede ser tu caso. Ni Dios desea hacer eso. Porque cuando hablamos de alguien que ha sido picado en su alma, no estamos hablando de alguien que es malvado, porque estamos hablando de hijos e hijas de Dios. Estamos hablando de gente de Dios. Estamos hablando de gente que es buena, porque no hay mejor gente que la gente de Dios. Yo no he conocido mejor gente que la gente de la iglesia y la gente de Dios. Son una grande bendición. Pero te estoy hablando de que cuando ha habido una ofensa, ha habido un daño, el corazón se ha roto, el corazón está quebrado. Y es la puerta que Satanás está intentando aprovechar para hacerte más daño aún. Y por esa razón el Señor Jesús desea sanar a todo quebrantado. Es su misión, es el propósito del Evangelio. Él lo dijo en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Porque el quebranto de corazón, si no se trata, si no se sana, produce mucho daño. No es que simplemente seas un diablo o un demonio, no, pero hay un daño profundo que no se sabe procesar y causa que Satanás siembre amargura, resentimiento y tuerce el corazón. ¿Crees tú que es normal que cada día que pasa hay más gente enojada, airada, deprimida? Tú ves las manifestaciones que hay, sean políticas o sea lo que sea. La gente está enfurecida, la gente está airada por lo que sea. Tú ves a la gente muchas veces, no sé, en España será por el carácter del español, pero la gente es muy enojona, siempre están enojados. Pero yo entiendo, y lo que Dios me ha enseñado es que la gente está quebrada. Yo no puedo ponerme en un plan de pelear, de luchar y ponerme, no, porque tengo que discernir que lo que ellos necesitan es sanidad. Están quebrados. Y para eso viene el Evangelio de Jesús, para sanar a los quebrantados de corazón. Esa es la revelación del corazón quebrantado. Amén, que cuando se manifiesta de acuerdo a su carácter, pues a veces se deprime, a veces se enfurece, a veces actúa de una manera tonta. Porque todas estas cosas que vivimos en mucha gente enojada, airada, deprimida, no es más que la manifestación de un corazón quebrado que necesita ayuda. Necesita sanidad. De otra manera nos puede acontecer lo que Jeremías capítulo 8 versículo 20 al 22 sucede. Pero Dios quiere ayudarnos. Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Esa puede ser tu vida.
Pierdas oportunidades porque estás quebrado en tu corazón. Pierdas oportunidades porque hay daño en tu alma, por lo que sea, por las ofensas, por las injusticias, por lo que tú quieras, pero hay un daño. Y el versículo 21 dice: quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Dios está trayéndonos un punto: el pecado de omisión. Es posible que lo estemos desarrollando porque estamos tan enfrascados, ensimismados en nuestros propios problemas, que estamos perdiendo de vista lo más importante. Dios tiene sanidad para ti. Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Dios tiene bálsamo para tu herida. Porque si hay alguien que conoce tu herida, si hay alguien que conoce tu propia verdad y realidad, es Dios. Por eso necesitamos apartar el consejo, el pensamiento que el diablo siempre trae a la mente y al corazón cuando hay injusticias en contra de nosotros. Escucha a los pecadores cuando tú tratas de ministrarlos. Una de las primeras preguntas que dicen: ¿y dónde estaba Dios cuando murió mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios cuando pasó aquello? ¿Y dónde? Y comienzan a cuestionar porque hay un quebranto en su corazón. Y tú puedes estar con la misma canción, porque Satanás siembra eso. Déjame decirte, Dios tiene bálsamo para ti. Dios tiene bálsamo para tu herida. Salmo 34 dice estas palabras en el versículo 18 y versículo 19. Salmos 34, versículo 18 y 19. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y Jeremías también nos da una palabra el Señor a través de Jeremías en el capítulo 33, en el versículo 6 y versículo 8. Jeremías nos dice estas palabras acerca del bálsamo que necesitamos. Dice, versículo 6: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Versículo 8: y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. En otras palabras, si tú en esta tarde traes tu carga a Dios, si tú presentas tu quebranto y tu dolor, pudo haber sido hace un mes, hace un año, hace 5 años, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, el tiempo que hayas pasado, no sigas alimentando el daño. Toma una decisión. Esta noche podemos comenzar una semana gloriosa con una decisión en el corazón, porque esto puede traer una fuerza increíble a tu propia vida. Número 1, para perdonar. El perdón es una obra de Dios en el corazón nuestro, que trae a la luz la obra del bálsamo, la obra, el efecto que está produciendo el bálsamo sobre nosotros. De otra manera, no habrá perdón en nuestra alma hacia aquellos que nos han afectado. Abiatar esperó más de 30 años. Aitofel esperó quizás entre lo de que está sucediendo aquí, que te hablé de su rebelión y el pecado de David, posiblemente entre 10 a 15 años. Pero aquí está estos hombres alimentando y no experimentando el poder que hay en el perdón. El bálsamo hace posible que podamos perdonar.
hace posible. Dios quiere traer libertad a tu vida. ¿Estás conmigo? Tu vida no tiene que terminar mal. La amargura y la venganza son reales. No estoy hablando solo de problemas de iglesia, estoy hablando de problemas personales, en tus relaciones humanas, con tu padre, con tu madre, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos. Estoy hablando en esta hora, amén, de problemas que estamos viviendo en nuestras relaciones humanas. Y si no hay bálsamo de Dios en nuestras vidas, no va a haber una verdadera sanidad. Cuando yo estoy leyendo Abiatar viniendo, escapando, pero después leer que es parte de una conspiración, fue cuando me encendió la luz y dije, ¿qué está pasando aquí? Es un hombre de Dios, pero está actuando así. Y ya después todo es lo que te he predicado. Dios tiene bálsamo para su gente. No hay cosa más tremenda que caminar la vida cristiana sanos. Y la necesidad es predicar el evangelio. La necesidad es edificar cosas firmes, sólidas. Y eso solamente viene cuando eres sano en la fe, cuando estás sano en tu espíritu, sano en tu alma. Si estás enfermo, solo es cuestión de tiempo, escúchalo, para que se manifieste tu verdad. ¿No te gustaría ser sano en esta tarde? Yo no sé por qué te estoy predicando esto, pero eso fue mi sentir y eso fue lo que puedo de alguna manera creer que Dios quiere que escuches, porque Dios tiene planes maravillosos. Si hoy hemos visto hasta el día de hoy cosas maravillosas aquí en Nogales, que yo estoy asombrado, yo te lo digo, estoy con la boca abierta, me cae la baba de ver la obra de Dios aquí en Nogales, de ver la obra de Dios en México, del impacto que Dios está haciendo en México. Me decía mi pastor, 323 iglesias en la agenda de iglesias en México. Wow, eso es maravilloso. Pero enfermos, vamos a parar esto. Pero sanos, vamos a multiplicar. Sanos, vamos a explotar y vamos a crecer y Dios va a hacer una obra gloriosa. Y no en un año, no en 2 años, no, el tiempo que sea necesario, el tiempo que le tome a Dios traer adelante su reino, vamos a ser parte de esto. Pero la clave es sanidad. Amargura y venganza son la estrategia de Satanás para esta generación. Pero Dios en esta tarde quiere que estemos sanos. Yo quiero animarte en esta tarde. No podemos mantenernos en el pecado de omisión. Tenemos que responder a la gran comisión. Y la iglesia tiene su destino cuando somos sanos en nuestra alma. Hay bálsamo para ti en esta tarde. Voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado en reverencia a Dios. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Te he predicado en esta tarde acerca de esto. Amargura y venganza. Amargura es algo que está allí. El artículo que leí dice que cuando está en la parte donde el parásito se está reproduciendo, en la mayoría de los casos los síntomas son imperceptibles, son poco específicos. No nos damos cuenta que estamos dañados, no nos damos cuenta que estamos afectados. Una de las cosas que ha causado mucho contagio, ahora que somos testigos del virus, del coronavirus, es que se dice que la gente que más contagia es la asintomática, la que no presenta síntomas.
la que aparentemente está sana, pero sigue infectando a otros, o contaminando, o contagiando a otros. Por eso las medidas sanitarias que se toman. Porque a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando. Pensamos que todo está bien, pero hay alarmas, hay alertas que se encienden de repente, que nos hacen saber que estamos enfermos. Yo no sé si lo has notado, pero si tú puedes darte cuenta de ello, Dios tiene sanidad para ti. La omisión tiene que ver con daños en el corazón. Quizás tú eres un creyente que en un momento dado de tu vida paraste, te detuviste, dijiste no más. O quizás te estás distrayendo actualmente, estás siendo negligente con tareas. Quizás en esta tarde tú estás parando de hacer lo que Dios ha querido para ti. Quizás necesitas bálsamo para tu corazón. Dios tiene bálsamo, Dios tiene medicina para ti. No podemos quedarnos con lo que Jeremías dice: pasó el verano, pasó la siega y aún no hemos sido salvos. No podemos permanecer en esa omisión. Tenemos que extendernos hacia adelante y decir: Dios, sáname. Dios, hay una gran necesidad y yo puedo ser parte de lo que tú estás haciendo en este mundo, pero estoy herido, estoy quebrado, he sido afrentado, he sido tratado injustamente, he sido, Dios, golpeado, he sido afectado, afectada. Hay bálsamo para ti en esta tarde. Dios tiene bálsamo para sanarte. Yo quiero retarte, invitarte a que vengas al Señor y le traigas, le presentes tu carga, tu dolor, tu quebranto. Y Dios hará milagros esta noche. De eso se trata, de que haya milagros. Antes de abrir o ir adelante, quisiera saber si hay alguien por primera vez y no es salvo. Tú nos visitas. La vida es injusta. La vida produce mucho quebranto y quizás tú vas caminando por la vida con mucho quebranto. Quizás esa es la razón por la cual te has rebelado, por la cual has actuado de la manera, no lo sé, de tristeza, en depresión o en ira, en enojo, en rabia, contra la vida, contra la sociedad, contra tu familia. Y vives la vida de esa manera, pero sin esperanza. Alguien te trajo a la iglesia, alguien te invitó. El mensaje del Evangelio es que Jesús sana a los quebrantados de corazón, que Jesús rompe tus cadenas, rompe tu prisión y te da libertad. Ese es el mensaje de salvación. Y si tú nos visitas y no eres salvo, para ti hay medicina. Jesús te ama en esta tarde y el Señor puede hacerte libre. Yo quisiera orar por ti, invitarte a que le entregues tu vida a Jesucristo. Si eres esa persona, estás por primera vez, no eres salvo, me gustaría orar por ti. Si eres esa persona, hombre, mujer, ahí donde estás, levanta tu mano, dices: pastor, ora por mí, yo no soy salvo, me gustaría entregarle mi vida a Jesús, reconozco mi necesidad, estoy quebrado, pero Dios puede ayudarme, creo que Dios puede ayudarme. Si hubiera alguien en todo este lugar, Dios te ama en esta tarde, estás por primera vez, no eres salvo. Hermano, hermana, eres creyente, no conozco tu vida, no conozco lo que vives, yo no sé, pero puede que haya alguna herida abierta en tu alma. Este bicho dice que viene y deposita sus parásitos cuando defeca en esa picada. Se abre la piel por causa de la comezón y entra el torrente sanguíneo. ¿Alguien te ha afectado? ¿Alguien te ha dañado? Puede ser tú mismo, tú misma. Puede ser que sientas la injusticia y el parásito ha entrado en tu torrente sanguíneo. Es cuestión de tiempo. Quizás no hay síntomas, pero Dios te habla en esta tarde que no necesitas terminar mal. Abiatar terminó en rebelión, Aitofel terminó en rebelión,
Cuando yo leo estas historias, me asombra hasta qué grado llega el poder de la amargura y el daño, el resentimiento. Porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de hombres de Dios, estamos hablando de líderes, de hombres que hablan palabra de Dios, que ministran en la presencia de Dios, y no supieron manejar las ofensas y dejaron que este bicho entrara en su alma. Dios te ama en esta tarde, hermano, hermana. Hay sanidad, hay bálsamo para ti en esta tarde. Yo no sé quién eres, yo no sé qué lo que has vivido, pero Dios tiene bálsamo para ti. Dios te quiere ayudar. Necesitamos responder al llamado de Dios. Vamos a ponernos de pie. Dios habló a tu corazón. Levanta tus manos, adora a Dios. No sé si se hace llamado al altar, pero si se hace llamado al altar, pues ven al altar. Aleluya. Es que a veces ya no sé ni qué ondas, pero si ha llamado al altar, ven. No te quedes en tu silla y responde a Dios. Trae tu ofensa, trae tu carga, trae tu dolor y permite que el Espíritu Santo traiga bálsamo, sane el quebranto en esta tarde.